Vamos a grabar la presentación y vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla, que tenemos una presentación muy bonita hoy para hacer. A ver. Bueno, aquí estamos desde España, desde Barcelona, desde España y desde Panamá, conectados. A mí me gustaría, esas personas que estamos conectados, pues hombre, yo creo que tenemos ahí conectadas varias personas, me haría gracia o escuchar de dónde se conectan, pero bueno, es igual. Ahí estamos conectados con el mundo para presentar una gran novela de nuestro autor Osvaldo Reyes, un autor que tiene una marca muy bien diseñada. Ya podemos ver la parte de atrás que le está acompañando, para que nos pongamos en situación. Entonces vamos a hablar un poquitito de esta gran novela que, bueno, ha tenido unos cambios, pero bueno, vamos a ver de qué va. El canto de las gaviotas es una novela, bueno, de estas thrillers que te atrapan y no te sueltan. Vamos a ver cómo llegó esta novela a Angels Fortune. Angels Fortune Editions es una editorial que tiene una vida de un poquito más de 6 años, que nació con una ilusión muy grande, que era ser la editorial de los nuevos talentos de la literatura. Para mí, editar un nuevo autor es siempre un placer, porque buscamos esa calidad, buscamos marcar esa diferencia, y cuando encuentro un escritor que tiene esa marca tan bien marcada, valga la redundancia, como la tiene Osvaldo, es señal de que tenemos... Uy, vamos a ver un momentito. Vamos a silenciar, un momentito, por favor. Osvaldo, conecta por favor el audio. Conectado, listo. Vale, ahora. Venga, vamos a compartir la pantalla otra vez. A ver. Vale, perfecto. Allá estamos. Bueno, Angels Fortune Editions, como decía, es una editorial que nació con la idea, con la ilusión de editar a los nuevos talentos de la literatura, y hoy presentamos a uno muy bien, con una marca, como ya he dicho, muy bien hecha. Yo lo que primero que quiero hacer es agradecer a Osvaldo Reyes que se pusiera en contacto conmigo, su presencia aquí, y a todos los que nos están acompañando desde cualquier rincón del mundo. Esto es lo bueno, la ventaja de hacer estas presentaciones online. ¿Cómo conocí a Osvaldo? La verdad es que yo podría escribir un libro de anécdotas de cómo llegaron a mí los autores de esta casa. Y yo creo que sería un libro maravilloso, me lo tengo que pensar. Porque yo siempre pienso que mi editorial es un poquito mágica, entre comillas, porque dije, quiero descubrir a los nuevos talentos, y la verdad es que fueron ellos los que se fueron poniendo en contacto conmigo. Así fue como Osvaldo llegó a esta casa, a través de las redes sociales, pues empezamos a conocernos, y él fue verdaderamente el que contactó conmigo para ver la viabilidad de poder trabajar y de volver, en algunos casos, a reeditar obras que él ya tenía escritas. Cuando ya empezamos a hablar y teníamos pues esas obras, él tenía la ilusión de volver a sacar la obra que hoy presentamos, El canto de las gaviotas, una obra que yo creo que se merece que siga a la venta durante mucho tiempo, porque son esos thrillers que uno lee y no se cansa de leer. La primera impresión que tuve cuando hice esa tutoría es que es una novela que te atrapa, una novela de aquellas que dices, ay madre, intentas buscar el asesino, yo creo que es este. Esto es cuando encontramos esas obras que nos atrapan tanto a los lectores, que nos hacen a los lectores pensar y decir, es aquí, es por allí, es por allá. Y lo mejor de estas obras es cuando llegamos al final y todo lo que nosotros habíamos pensado resulta que no lo es. Esta fue la primera impresión que tuve. Un autor con una marca muy bien definida. Osvaldo Reyes es un autor de novela negra, es un autor de thriller, y lo hace muy bien. Una novela que te atrapa desde el primer momento. ¿Cómo fue el trabajo? Editar esta obra, a ver, yo tengo que dar las gracias a Osvaldo, porque yo, en general, cuando cojo las obras de mis autores y hacemos esa tutoría previa, el trabajo de un editor no es ordenar una imprenta. El trabajo de un editor es coger esa obra e intentar mejorarla en lo posible.
Entonces, ¿qué fue lo que me ocurrió cuando tuve entre mis manos El canto de las gaviotas? Que yo veía el gran potencial que tenía esta novela, pero quizá pensé, digo, bueno, podríamos mejorarla en algunos aspectos, un poco. Claro, yo decirle a un autor que una obra que ya había publicado previamente, que ahora la volviéramos a reeditar con unos cambios, pues a veces pues puede decir, encontrarte con un autor que te diga, oye, mira, no, yo quiero mi novela así tal cual. Esto fue lo bonito de trabajar con este gran escritor, porque fue un trabajo en equipo, atendió perfectamente las sugerencias que yo les di y fue un trabajo hecho a la perfección. Esa humildad que yo siempre pido a los escritores, tenemos que ser humildes a la hora de no de aceptar las críticas, tenemos que aceptar esas críticas constructivas, ¿no? Yo sé que cuando uno escribe una obra, esa obra es nuestro bebé, a mi niño no me lo toques, ¿no? Pero cuando tenemos escritores que buscan esa mejora, que se ponen en manos de personas que intentan ayudar y encontramos ese trabajo en equipo, es verdaderamente cuando yo más disfruto y más disfruto de mi profesión de editora. Esto fue lo que me encontré con Osvaldo, un trabajo en equipo, una humildad, unas ganas de mejorar y una obra perfecta. Una gran novela. Te olvidarás del mundo real para sumergirte en los laberintos de esta historia. Esta historia, El canto de las gaviotas, está muy bien entrelazada, juega mucho con los flashbacks, vamos para atrás, para adelante, vamos viendo historias de la infancia, cómo repercuten en la madurez. Tenemos muchos personajes que son los que hacen que el lector intente adivinar quién es el posible asesino, por qué ese asesino pone a sus víctimas en la forma que las pone. Esta portada yo creo que encaja perfectamente bien con la historia que hay detrás y yo creo que bueno, es indispensable la lectura de esta novela. Aquí os he puesto unas reseñas de autores, de lectores que ya han leído esta novela. Vamos a verlas porque, mira, creo que Elis de León la tenemos aquí presente. Elis de León lo tenemos aquí como asistente. Dice, una historia detectivesca llena de suspenso que te atrapa desde sus primeras páginas. Una trama bien desarrollada con situaciones muy reales que hace identificarte con ellas y sus personajes. Y por último, un final meritorio para una historia como esta, totalmente impredecible. Esto es lo bueno, esto es lo bueno de las obras, esta es la grandeza de un escritor, que te hace ver que ya has llegado al final y al final te sorprende con otro final muy diferente. Esto no todos los escritores saben hacerlo y Osvaldo tiene un as debajo de la manga que muy bien lo ha utilizado. Otra de las reseñas de José Alveo. Una historia de misterio e intriga, bien argumentada con excelente trasfondo y desarrollo de la trama. Los personajes son interesantes y sarcásticos. Los hechos auténticos apoyan a revelar quién es el culpable de un hecho malvado. Una joven que se salva de morir ahogada a la orilla del mar. El giro al final del libro es inesperado e irónico. Por un momento pensé que estaba en lo cierto hasta que me leí el último capítulo. Esto es lo mejor que puede hacer un escritor. Engañar al lector, jugar con él, llevarlo por donde queremos para después decirle que estaba equivocado. Esto es lo que ha hecho Osvaldo Reyes. Ha escrito una novela, un thriller apasionante, unos asesinatos desgarradores que intentas averiguar quién es y cuando piensas, ah, sí, ya está, pues mira, no, esto es lo que hay. Aquí tenemos un tráiler, un book tráiler que muy bien elaborado que podemos poner en antecedentes de lo que el lector se va a encontrar en esta novela. Vamos a ver qué hay.
Bueno, intrigante, intrigante. Bueno, Osvaldo, yo estoy feliz de estar aquí presentando tu novela, aunque sea en la distancia. Espero que tengamos oportunidad ahora cuando llegues a España en enero de poder hacerla y estar, al menos darte un poquito de abrazo, aunque sea con mascarilla. Me da igual, ¿eh? Ojalá podamos llegar a ese momento. Aquí te cedo la palabra para que puedas hacer parte de la presentación. Adelante, venga. Primero que nada, muchas gracias a Isabel por haber acogido esta novela. A todos los presentes, un sábado en el caso de España a las 6 de la tarde, acá en Panamá, casi hora del almuerzo, 11 de la mañana. Y sé que tengo visitantes de otros países. Muchas gracias por haberse conectado a la presentación de uno de mis hijos de papel, El canto de las gaviotas, un libro del cual le tengo un especial cariño porque realmente fue mi único libro autopublicado y realmente fue autopublicado por circunstancias que ahora les cuento que son cosas que ocurren. Obviamente quiero agradecer a toda mi familia por acompañarme con cada historia. Ellos están involucrados en cada trama que desarrollo, en todos los momentos cuando estoy escribiendo. Mi esposa en particular es la que me alimenta cuando estoy en los capítulos finales y no me quiero parar de la mesa o del sofá donde me agarre la computadora en ese momento trabajando. Y obviamente a todos mis lectores, porque obviamente ellos aquí. Ellos siguen adquiriendo las obras y quieren saber qué vamos a presentar cada nuevo año. Y bueno, yo les prometí sacar siempre alguna lectura nueva para mantenerlos entretenidos. Y El canto de la gaviota realmente no está en esa lista porque ya salió publicada, pero es una obra que es definitivamente un poco diferente a la que pudieron haber leído originalmente. Entonces, ¿cómo surgió esta historia? Originalmente no tenía planeado escribir esta historia en su momento. Había terminado de escribir una novela llamada Pena de Muerte, la cual está con Angel Fortune Edition precisamente, y creo que le van a hacer una reseña la semana que viene en Solo Novela Negra, así que vamos a ver qué opinan de Pena de Muerte. Eh, y había terminado y iba a comenzar a escribir otra historia que se llama Sacrificio. Pero en ese espacio entre novelas, me puse a revisar las redes sociales. En uno de esos momentos donde uno tiene nada que hacer y se pone a ver qué hay en Instagram, en Facebook. En particular, esto me ocurrió con Facebook. Y me encuentro la foto de una lectora que se había tomado en la playa, jugando. Se había enterrado en la arena, nada más se veía la cabeza fuera de la arena. Como una vez se juega en la playa que se entierra así plano como si fuera una estatua, pero nada más se veía en la foto la cabeza. Y fue uno de esos momentos mágicos que algunas veces tienen los escritores, que esa imagen, o sea, esa foto se me golpeó en la cabeza y literalmente tuve ese primer capítulo de la novela gracias a esa imagen. O sea, fue algo impresionante, me vi esa imagen y me imaginé a esta persona en la playa, me la imaginé caminando antes de estar enterrada en la arena, me la imaginé caminando, me imagino que todos han estado en la playa y se puede imaginar la escena, un amanecer, las olas en la arena, tocando los pies, las gaviotas en el fondo, y ahí se metió mi lado oscuro y me la imaginé entonces deteniéndose y de repente un cañón de una escopeta empujándolas para que siguiera avanzando. Esa imagen fue tan poderosa que literalmente me puse a escribir inmediatamente, o sea, cerré Facebook y me puse a escribir ese primer capítulo. Qué bueno. Ese primer capítulo es textual, sale como salió la primera vez. O sea, no cambió ni en la primera edición ni en la que le hizo Isabel. No he cambiado una sola letra de ese primer capítulo como me surgió ese día. Y yo terminé y me quedé viéndolo y lo leí y hice algo que normalmente no hago. No, generalmente yo no le doy el libro a mi familia, específicamente a mi esposa, hasta que termino el libro por completo. En este caso la llamé, le dije, léete esto, es el primer capítulo nada más, lo comenzó a leer y yo estaba revisando a ver qué hacía. Y cuando llegó al final de ese primer capítulo se volvió y me dice, ¿y el resto? Yo dije, ni idea, no tengo idea de cómo sigue esta historia, nada más el primer capítulo, pero siento que es un primer capítulo que atrapa y eso es lo que buscaba. O sea, pude ver en su cara lo que yo quiero que los lectores sientan cuando terminen ese primer capítulo. Después tuve el problema entonces de, ¿ahora qué hago? Tengo un primer capítulo y no tengo una historia relacionada con esas primeras páginas. Así que literalmente me puse a trabajar. Así que a escribir, no hay otra. Escribir y escribir, escribir. Y esta fue una historia que yo considero, desde mi perspectiva, muy orgánica. He escrito novelas muy encasilladas, o sea, mis primeras novelas fueron, en este capítulo pasa esto, en este capítulo pasa esto, con viñetas y flechas, y yo estoy seguro de qué pasa en cada sección, en cada página.
He escrito novelas que han sido un poco más liberales, pero esta fue completamente orgánica. Esta comencé a escribir y literalmente fui dejando que la historia fluyera como me pareció que debía fluir. Lo único que tenía una idea era de cómo yo quería que terminara. Tengo la costumbre que si tengo una buena idea la registro y la apunto, y la tengo en mi archivo de posibles finales o posibles escenas a utilizar en alguna novela del futuro. Entonces tenía ese final de esta novela en mente, de que en algún momento quería escribir un libro que terminara de esta forma. Y me di cuenta, este es el inicio de este final. Ahora lo que me quedaba era rellenar el medio y crear la trama. Y la trama la fui desarrollando. El título se me ocurrió literalmente en ese primer capítulo. O sea, ya yo le tenía nombre a la novela, El canto de las gaviotas, y quitando la escena donde menciono que las gaviotas están cantando, realmente pareciera no tener ninguna conexión con la trama. Escribiendo la trama me di cuenta que sí había forma de conectarla. Y para los que lean la historia se dan cuenta que las gaviotas tienen un peso importante en lo que ocurre dentro de la historia. Así que de ahí más o menos surgió esta historia, que fue creciendo, como digo, de una manera completamente orgánica, libre, sin tener idea de cómo iba desarrollando. Los personajes fueron apareciendo sobre la marcha, y sin darme cuenta fue una de las novelas que creo que me salió o escribí más rápido, porque, no sé, momentos mágicos que a veces tiene el cerebro, hizo una buena conexión con la historia y pudo crecer bastante rápido. Así que trabajé esta historia y aproveché mucho eh, eh, todo segundo, todo momento que tenía, pero era como conducir con las luces apagadas de noche. O sea, yo no tenía idea cómo iba a llegar al final, pero si uno escribe y uno se pone empeño y uno y tiene suerte, y en ese momento tuve suerte, la trama fluyó bastante fácil y llega al último capítulo con una novela que creo que me gustó cómo terminó. Terminé ese primer borrador y hice lo que normalmente hago, entonces sí se lo di a mi esposa para que lo leyera. Leyó la novela bastante rápido, y cuando llegó, y es lo que dice Isabel, y es lo que me han dicho también muchos lectores, la trama va desarrollándose y todo el mundo piensa cómo va evolucionando todo hasta que llegan a lo que parece ser el último capítulo. Y cuando llegan a ese último capítulo se dan cuenta que faltan 30 páginas. Y algunos me han dicho, ok, cuando llegan a ese punto, los que ya han leído mis libros me dicen, ay, no, ¿qué habrá hecho ahora? Porque faltan 30 páginas. No puede ser que esto continúe y que haya pasado otra cosa. Y efectivamente, hay otra cosa que viene después. Y yo cuando llegó a esa parte del libro, entonces me acuerdo que estábamos en la playa precisamente, curiosamente, y yo me senté en la cama, sin que me puse a hacer de cuenta, viendo cómo leía ese último capítulo. Y cuando llegó al punto crítico donde se resuelve el misterio, literalmente abrí los ojos, seguir leyendo, y cuando terminó ponerse las manos en la cabeza, como que déjame procesar esto, y es uno de sus libros favoritos. Entonces, en ese momento me di cuenta, ok, si pude conseguir esto con una persona, ya hice mi trabajo. Esto es lo que yo buscaba, que por lo menos un lector, y en ese caso un lector bastante crítico, mi esposa no me perdona, cosas básicas, ella es psicóloga, así que si hago un cuadro automáticamente me dice, esto no tiene sentido, esto no puede pasar. Pero en ese momento le gustó y la frustró y le provoqué dolor de cabeza. Lo siento mucho por ella, pero funcionó muy bien para lo que buscaba, que era darme cuenta que la trama funcionaba. Entonces, siguiente. Pues sí, mira, permíteme que haga un inciso, Osvaldo, porque esto que has explicado lo encuentro brillante, porque demuestra la creatividad que tiene un escritor. O sea, que tú de esa imagen que viste en Facebook, generaras lo que has hecho, es que de verdad los escritores tenemos una mente brillante. O sea, que menos mal que esas ideas las dejas abrir la puerta y fluyen creando lo que has creado aquí. O sea, que enhorabuena. Vamos a ver. ¿Qué encontrará el lector? Bueno, definitivamente es una historia que es una de las historias más macabras, considero. Considero macabra desde una perspectiva propia del género negro, ¿okay? Porque realmente en el fondo es una novela negra. Hay un acto de violencia. Básicamente la trama de la historia comienza con una joven, Andrés Pósito, que está en la playa, es llevada a punta de un arma de fuego por una playa aparentemente empujada por un asesino que la lleva a enterrársela en la arena y dejar que el mar la ahogue. O sea, realmente así comienza la historia. Y uno no sabe por qué actúa de esta forma, qué lo lleva a actuar de esta manera, pero esta joven sobrevive por cuestiones del destino. Entonces tenemos esta historia de una joven que está tratando de
olvidar y recordar a la vez el calvario vivido en manos de esta persona, y un asesino que no tiene nada que perder, que sabe que tiene un testigo que se le escapó. Entonces, básicamente son dos tramas en una que se van desarrollando hasta que chocan al final, cuando nos damos cuenta realmente qué estaba pasando. Así que es una historia que espero y confío tenga al lector atrapado, pero no deja de ser una historia macabra porque tenemos violencia de género, tenemos los traumas provocados por esta persona, vemos las consecuencias de un cautiverio forzado que ha tenido Andrea, y las consecuencias que esto puede tener a futuro con todo lo que le pasó. Es la visión del sobreviviente y la visión del mal a la vez. Y obviamente uno quiere que la sobreviviente llegue al final, pero nos damos cuenta que el asesino también tiene muchos recursos. Y ahí vamos más o menos desarrollando la trama. Como digo, es una historia que se va desarrollando hasta el penúltimo capítulo, donde básicamente pareciera todo resolverse de una manera bastante sencilla y bastante clara, donde todo parece encajar, hasta que se dan cuenta de que falta todo un capítulo y comenzamos a ver que lo que parecía haber encajado realmente no encajaba tan bien si lo veíamos desde otra perspectiva. Cuando uno llega a ese último capítulo se da cuenta que el problema es que han estado viendo todo bajo la perspectiva equivocada, que eso es lo que yo buscaba. Literalmente se dan cuenta, espérate, que todo tiene sentido si lo veo desde este lado, no lo veo como el lector, perdón, como el escritor lo estaba haciendo durante todo el camino. O sea que lamento, eso fue lo que hice, llevarlos de la mano pensando que las cosas son de una manera, para al final revelarles que ustedes solitos se engañaron pensando que las cosas eran así y era otra cosa la que estaba ocurriendo. Así que este final inesperado fue lo que me llevó a escribir esta novela. Ahora, viene la parte que había mencionado hace un momento. Esta novela, la original, la tengo aquí, esta es la original, la que fue de autopublicación. Esa novela iba a salir con mi primer editorial, se llamaba Editorial Excedra, acá en Panamá. Eso fue en el año 2016, más o menos. ¿Qué pasó? Que en el año 2016 la editorial, yo había escrito ya el libro, había publicado mi último libro con ellos, que se llamaba Sacrificio, ya había escrito este libro, ya el libro lo habíamos mandado al corrector de estilo, o sea, ya estaba revisado, listo para publicación. Generalmente hacían las publicaciones, los libros en agosto, porque es cuando es la feria del libro internacional de Panamá. Así que siempre hacemos el lanzamiento en la feria. Y en marzo me llama el gerente de la editorial que quería hablar conmigo. Yo, perfecto, vamos a organizarnos para la feria, etcétera. Llego muy ufano y me dice el gerente de la editorial, oye, vamos a cerrar la empresa, tú sabes, cosas que pasan, etcétera. Aquí están los libros que no se han vendido y bueno, ya. Básicamente nos dejó a los que trabajamos en la editorial en el aire. Y yo estaba en el aire con un manuscrito completamente trabajado, listo, y en particular un manuscrito que me gustaba mucho cómo había quedado. Entonces, ¿qué hago? Mi esposa leyó el libro y él me dice, bueno, vamos a autopublicarlo, a ver cómo nos va. Total, ¿qué perdemos? Entonces lo autopublicamos, el libro se acabó en esa primera feria del libro, hicimos una segunda edición que también se agotó, pero después de eso ya me puse a escribir otros libros y el libro quedó, ese manuscrito El canto de las gaviotas quedó en el limbo, como que dicen, esperando que alguna casa editorial quisiera acogerlo. Y bueno, las circunstancias se dieron para que cayera en manos de Angel Fortune Edition y de Isabel, que lo leyó. Y lo que ella mencionaba hace un momento de que cuando uno escribe, uno a veces tiene miedo de decirle al escritor de que hay cosas que cambiar. Eso es relativo, ella no tuvo miedo. ¿Okay? Ella se reunió conmigo y me dice, ok, la novela está bien, pero no me gusta esto al final, no me cuadra, no me convence, no, 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 no. Y yo trataba de convencerla y me decía, pues sí, pero es que no. Y realmente escuchándola ella me di cuenta que, bueno, tiene razón. De repente hay puntos de la trama que, es verdad, nunca desarrollé. Hay muchas personas, bueno, pero ¿por qué pasaba esto? ¿Y por qué esta persona? Y eso no lo digo en la trama original. O sea, no estaba completamente desarrollada, pero lo suficiente como para disfrutar la novela en su momento. Así que ella me dio una idea de lo que podíamos hacer con la trama. Lo mastiqué un rato esa noche y me di cuenta de que no era una mala idea. Podía permitir hacer bastantes ajustes en la trama y al final resultó un final que sigue siendo el mismo, pero con un aditivo adicional que lo hace todavía, yo pienso, más macabro o más oscuro de lo que era originalmente, y que me permitió desarrollar esas aristas que yo sé que algunos lectores me han dicho que quisieran haber sabido eh, por qué ocurrían estas cosas. Y realmente al final pude explicar el actuar del asesino, por qué lo hacía de esta forma. Muchos de los detalles que aparecen tienen una explicación que en esta segunda versión quedaron mejor explicados,
con un pequeño cambio. Así que una prueba adicional de que al editor hay que escucharlo, porque uno se enamora de su obra y es difícil aceptar que la obra no es perfecta. Yo afortunadamente aprendí a golpes. Mi primera novela, el editor me quitó 100 páginas, no, 150 páginas. Bueno. Sin miedo, me quitó 150 páginas y lo reconozco, era mi primer libro y le dije, ¿cómo es posible? 150? Y después lo leí y me di cuenta, tiene toda la razón, esas 150 páginas sobraban. Es más, le quito 50 más y posiblemente no afecte lo más mínimo. Con esta novela era lo contrario, le faltaba desarrollar parte de la trama. Así que esta versión está mucho más pulida, está mucho más desarrollada, aclaro muchos detalles como menciono que en la versión original no estaban, así que los que leyeron la primera verán que es la misma novela, pero con detalles adicionales que creo que mejoran la trama y la hacen todavía más atrayente. Y eso es lo que busco, que la trama se meta en su cerebro y se enquiste y eclosione y después que vayan a la próxima vez vayan a la playa, que les ha pasado a algunos lectores, se acuerden de la novela y digan, ay no, estamos en la playa. Lamento en esos casos arruinarles la visita a la playa, pero era la idea. Eso es lo que busco, realmente. Muy bien, gracias. Te lo agradezco, Osvaldo. Ya has visto que he sido muy discretita. Yo he dicho unos cambios, pero te agradezco mucho lo que has dicho. Claro que sí. Has hecho, yo creo que era lo que no podemos hacer es dejar círculos abiertos, porque eso enfada mucho al lector. Y yo creo que has hecho un trabajo brillante. Hasta perfectísima. Cuéntanos los personajes, porque tela los personajes que has creado, ¿eh? Madre mía. Sí, definitivamente yo soy creyente que no hay ningún personaje bueno ni malo. El mundo real no es así. Hay personajes en escala de grises. Los buenos tienen sus mañas y los malos tienen sus momentos de bondad dentro de su forma de pensar muchas veces. Obviamente hay extremos, la curva de Gauss es muy, muy amplia, pero somos escala de grises. Y eso es lo que trato de representar en los personajes. Desde los detectives que están investigando el caso hasta el asesino y de su forma de actuar. Todo tiene una razón, todo tiene un motivo. Para el final del libro van a saber las razones y los motivos. Eso es uno de los puntos que se aclararon con esta nueva versión. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por qué actúa de la manera en que actúa? Eh, es una novela muy del estilo clásico de las primeras novelas con las que yo crecí. Yo crecí leyendo novelas de Agatha Christie. Esto muchas personas lo conocen, eran las novelas de mi adolescencia, novelas que me fascinaron. Esas novelas con el clásico juego de quiero ver si el lector logra descubrir quién es el asesino antes del final. Es algo que muchas veces no lo puedo evitar. Quiero que mi novela tenga ese juego porque yo disfrutaba ese juego cuando leía. Pero obviamente el mundo moderno no es novelas de Agatha Christie. El género negro ha cambiado mucho. Y si nos vamos con los clásicos de género negro, háblese de Thompson, eh, Chandler, Hammett, etcétera, se dieron cambios muy notables en el género. Entonces, pero a mí en particular, a pesar de que esos clásicos existían en mi adolescencia y en la edad adulta, por algún motivo, y yo creo que es un problema que tienen muchos países del lado de acá de América, me llegaban más fácilmente las novelas de Estados Unidos que de las novelas del área de Centroamérica y no digamos que de Europa. Yo me acuerdo que mis primeras novelas de misterio fuera las de Agatha Christie, todas venían de Estados Unidos, todas eran bestsellers. Y todos los bestsellers que venían en ese momento de Estados Unidos eran muy ricas en asesinos en serie. Entonces yo crecí leyendo novelas de asesinos en serie. O sea, esa realmente, y esa creo que fue una de las razones por lo cual mi primera novela es de un asesino en serie. El efecto Maquiavelo que en su momento publiqué. Pero después me di cuenta que el género era mucho más que eso, que había muchas otras cosas. Entonces, ese estilo clásico todavía está allí permeando la novela, pero la trabajo más sobre los motivos y las consecuencias que tienen el actuar de cada uno de los personajes en la vida de sus vecinos. Háblese de la víctima, háblese de los investigadores, háblese de el responsable de este crimen. Así que ahí más o menos fui trabajando esta novela y al final lo que buscaba es eso, que el lector, en particular creo que tendrá más efecto en el lector femenino, porque la víctima es precisamente una víctima de violencia de género, lo interpreten como esa pesadilla hecha carne, como lo que yo no quiero que le pase a ninguna persona que yo conozco, pero que lamentablemente ocurre, y ocurre con más frecuencia de lo que uno quisiera aceptar. Entonces, quise traer esa pesadilla hecha carne en la persona de un sobreviviente y precisamente vivir con esta persona todo ese suplicio mientras sobrevive y trata de ayudar dentro de lo que puede a los investigadores en atrapar al responsable. Pues sí, y muy bien hecho que está. Vamos allá.
Ay, ¿qué pasa aquí? Ahora. ¿Qué te gustaría conseguir? Bueno, hasta ahora quiero conseguir esa sensación que, por lo que he visto, funciona, como digo, la que vi en mi esposa el día que leyó ese primer manuscrito, de que disfruten la trama, disfruten la novela, no la puedan soltar en ningún momento porque quieren saber de verdad qué está pasando. Y cuando llegan a ese último capítulo, se den cuenta que faltan 30 páginas todavía y que la historia no ha terminado, que hay algo que no les he revelado, pero que siempre estuvo allí. Esa sensación, esa zozobra de darse cuenta de que han sido engañados, es lo que busco en el lector hasta esa última página. Y ese desasosiego que genera este momento final, el obligarlos y hacerlos que la próxima vez que caminen por la playa siempre miren por encima del hombro, principalmente cerca de las sombras, por miedo de que aparezca el personaje de esta novela, es una de las cosas que busco, darles esa, usando las palabras de Isabel, ese agradable sabor de boca post lectura, de que sienten, ok, la novela me gustó, está bien escrita, no quedo con dudas, no tengo quejas, me gustó. Y simplemente pasan a su siguiente lectura, pero con la sensación de que aprovecharon y disfrutaron el tiempo de lectura que utilizaron en el Canto de las Gaviotas. Una pregunta que ahora se me ocurre, Osvaldo. De todas las obras que tú has editado, los libros que has escrito, ¿cuál te gustaría ver en el cine? No me digas que todas. Dime alguna. ¿Cuál te gustaría ver en el cine? ¿Cuál Digo, piensas que definitivamente, no te voy a mentir, te voy a decir que todas, porque esa es la respuesta que siempre claro. sale de primero, por supuesto, pero yo pondría dos en la primera línea. Esta es una, El Canto de las Gaviotas, porque pienso que podría verse en el cine de una manera muy interesante, y más que cine en serie, Sí, porque pienso que da más para una serie, y Netflix ahora está en esta línea, así que, bueno, por Netflix no está supuesto. conectado ahora mismo con nosotros, pero está pendiente. Y mi primer libro, El Efecto Maquiavelo. Esos son los dos que yo pienso que se verían mejor en la pantalla grande o chica. Yo esta obra, cuando la leí, cuando estuve trabajando en ella, yo es que sinceramente la veía como una serie de televisión y yo pensaba, madre mía, digo, o sea, que yo de una temporada, punto, ya está. Exacto, una temporada. Una temporada porque tiene una miniserie de principio y final y punto, ¿no? Pero bueno, vamos a Exacto. ello. Bueno, todo llegará, todo llegará. A ver, bueno, hemos llegado a la final, ¿no? Al final de esta presentación. Pero bueno, yo creo que tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa para las personas que nos están acompañando, que ahora pues daremos paso por si alguien quiere preguntarte algo, pero Okay. yo creo que podríamos hacer este gran lanzamiento, que va a durar solamente 2 días, o sea, mañana y pasado. Van a tener el libro, tu libro en digital, tanto en iBooks como en Google Play. Lo van a tener a 2,99 €. Es una oferta que vamos a lanzar durante estos 2 días, mañana y pasado, solamente. Evidentemente, digo, también se puede comprar a través de nuestra librería Angels Fortune Editions, que está conectadas con plantas de producción en diferentes países del mundo. O sea, es independientemente, o sea, no solamente pueden comprar la gente que está en España, comprar una persona en México, en Argentina, y esto se podría suministrar perfectamente. Entonces, bueno, a mí me gustaría, llegados a este punto, agradecerte, Osvaldo, que hayamos podido estar aquí contigo, pero me gustaría saber si hay alguien que querría hacerte alguna pregunta. No lo sé. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, el, que active el micrófono y que nos pregunte. No sé. ¿Alguien se anima? Luisa, dispara. Bueno, bienvenido a esta casa, enhorabuena por el libro, me ha encantado escucharte y me ha llevado a la conclusión, o sea, es que cada uno escribimos de una manera y es verdad, porque, o sea, tú has explicado tu forma de escribir, que si hiciste un capítulo y luego no sabías cómo seguir. Yo normalmente cuando tengo un libro en la cabeza tengo el principio y el final y me falta todo el relleno, pero sé el principio y el final. Y entonces me ha gustado mucho lo que has explicado de cómo ha sido, ¿no? O sea, la creatividad, el desarrollo, o sea, es que no sé, me parece una maravilla y te doy la enhorabuena por eso solamente. Es lo único Gracias. que quería decir. Gracias. No, yo pienso que en ese sentido, todos los que son escritores, cada libro tiene una forma de desarrollarse la trama.
Yo las he explorado todas y básicamente me he dado cuenta que algunas formas funcionan mejor con ciertas tramas. Como digo, el primer libro, El efecto Maquiavelo, fue completamente encasillado. Cada sección tenía bien claro qué iba a pasar y yo iba desarrollando siguiendo ese esquema. Era un mapa, literalmente, era una forma muy arquitectónica. Pero Pena de Muerte, el otro libro que tengo con Angel Fortune, Pena de Muerte, ese fue un libro, por ejemplo, que lo grabé en audio. O sea, yo no escribí el libro, yo lo grabé completamente, aproveché mucho los tranques. Creo que todos hemos tenido que vivir los tranques en algún momento. En ese momento en Panamá yo tenía que manejar casi una hora entre mi casa y el trabajo que tenía en ese momento, así que era una hora ida, una hora vuelta. Son 2 horas de mi vida manejando que no puedo usar escribiendo. Entonces se me ocurrió grabar la trama. Entonces básicamente yo pensaba la trama y como lo hubiera escrito, la iba grabando, iba a poner mi grabadora, iba contando la historia todo el camino. Y cuando terminé el libro, todo completamente grabado, me di cuenta obviamente que ya tenía la trama completa, pero me di cuenta que la trama necesitaba ciertos cambios. Y a medida que lo iba transcribiendo, iba haciendo los cambios. Entonces, ese fue un libro que escribí completamente en audio, con los cambios cuando hacía la transcripción. Y El canto de las gaviotas, que fue orgánico, ¿no? Como digo, un principio, un final y a ver qué sale. Y fueron encajando las piezas. Así que yo pienso eso, que cada libro tiene su estilo y algunas veces nos damos cuenta que el estilo no es el apropiado y echamos para atrás y comenzamos de nuevo. Es que es verdad, empiezas a escribir, lo dejas un tiempo y eso va evolucionando y al final casi no se parece en nada a lo que empezaste. Pero bueno, es una buena cosa. Bueno, lo bueno. No, y por ejemplo, este libro estaba completamente terminado y después cayó en manos del editora, que está presente aquí y me le cambió todavía una parte más. O sea que el libro nunca está terminado y eso pienso que es parte de que a veces los escritores tenemos que simplemente en algún momento decidir no revisemos el libro más porque si no, no lo mandamos. O sea, simplemente déjalo así como está y mándalo a ver cómo va y que el editor nos diga qué le quiere cambiar. Y el editor me dijo que quería que le cambiara, entonces lo cambiamos. No, pero sí que es verdad que cuando lo leen desde fuera, o sea, en tu cabeza, está todo claro porque lo has pensado, lo has analizado, lo has escrito, pero es verdad que cuando lo lee otra persona, en algún momento está perdido, ¿no? Dice, a ver, ¿esto por qué? O por qué, o sea, tú lo tienes claro y esa visión desde fuera de otra persona ajena es muy, muy interesante y enriquece mucho la historia porque la pule, la completa. Yo estoy muy feliz. Porque yo también hice una autoedición y me avergüenzo terriblemente con el desastre que hice. Y menos mal que por fin, bueno, después eso solo fue una vez, pero bueno. Bueno, oye, uno aprende. Todos hemos empezado autopublicando. De alguna manera, no pasa nada, ¿eh? Es verdad. Hay un salto muy grande desde el primer libro que escribe uno al siguiente. Es verdad. Esto es una madurez que nosotros tenemos. Tenemos talento, tenemos creatividad, pero esa creatividad se va puliendo con el tiempo y ya está. O sea, que no tenemos que avergonzarnos de nada. Solo de avergonzarnos de no haber publicado algo que tenemos en el cajón. Esto sí que hay que avergonzarse. Ya está. Hay que moverlos, hay que moverlo. Claro que sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita, ya que tenemos aquí al autor. Alguien que haya leído el libro, si quiere hacernos su impresión de qué le supuso. ¿No? ¡Ay, qué cohibiditos que están todas estas personas! Bueno. Están con el vermut, si están allá en Hispanoamérica. Están con ganas de comer allí. Sí, acá es hora del almuerzo, así que algunos van a estar esperando ya, huelen la comida desde la computadora y dicen, ya es hora. Y bueno, a ver si cortan. Hombre, aquí tenemos a una persona que ha aparecido. A ver, José Salvador, bienvenido. ¿Qué tal? Saludos a todos desde México. Saludos. Así que acá son las 9 de la mañana, así que no... Bueno. Ni vermut ni nada, apenas estamos con el café. Con el café, exactamente, el café. Pero felicidades a Osvaldo y solo eso. Y también preguntar, ¿podría repetir dónde puedo adquirir la novela? Porque... Mira, pon en Google El canto de las gaviotas y te saldrá en un montón de sitios. Ahora mismo el libro de Osvaldo se puede encontrar donde tú quieras, en cualquier librería, en Gandhi, en Mercado Libre, en Amazon, en Barnes & Noble. Tenemos una oferta buenísima ahora, mañana y pasado, para comprarlo en digital a 2,99 en iBooks y en Google Play. Lo puedes comprar directamente en nuestra librería Angels Fortune Editions, la librería de Angels Fortune, y allí, sí, desde México no hay ningún problema. Lo puedes comprar
esto se envía sin ningún problema. O sea que más Perfecto, fácil muchas gracias. imposible. O sea, no te escapas, ¿eh? Quiero ver ya cómo compras el libro. ¿eh? Perfecto, gracias y saludos de nuevo. Gracias Gracias. por conectarte desde México, gracias por acompañarnos. ¿eh? Nada. Tenemos amigos mexicanos, ¿eh? Tanto buenos Sí. autores. Tenemos que varios. tenemos aquí. Claro que sí. Claro. Tenemos varios Bueno, amigos. pues no sé, Osvaldo, si quieres decir alguna cosita más. Por mi parte, primero que nada, agradecerle a todos los que estuvieron presentes y a todos los que en algún momento se conecten al video que pondrán posteriormente de esta presentación para que escuchen todo lo que hablamos el día de hoy. Espero que el libro, que espero que lo disfruten principalmente. Espero que lleguen al final y a ese penúltimo capítulo y literalmente se den cuenta que faltan esas 30 páginas y piensen, a esto se refería el autor. Ay no, ¿qué estará pensando? ¿Qué me irá a hacer? Y que lleguen al final con la satisfacción de que el libro lo disfrutaron, que les gustó y que cuando vayan a la playa, sinceramente, se acuerden del libro en algún momento. Cuando escuchen las gaviotas, piensen en este pequeño pedazo en mi mente. Seguro que sí, Osvaldo, seguro que sí, que esa imagen va a costar mucho olvidarla. ¿eh? Ya lo verás, lo has creado perfectamente bien. Gracias. Bueno, pues por nuestra parte, agradeceros a todos los asistentes. Enseguida vamos a poner esta presentación en nuestro canal YouTube y espero que disfrutéis de esta lectura y de todos los libros que tiene este gran escritor. Aquí seguimos descubriendo a los nuevos talentos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todos y seguimos. Adiós. Adiós, adiós.